Pues bueno, vamos dándole inicio a la sesión, ¿les parece? A ver, empecemos por la típica pregunta que les estaré haciendo todos los días. ¿Qué vimos el día de ayer? Pues vimos las técnicas de reducción de errores sistemáticos y la forma en que podemos reducir el error aleatorio por medio de, ¿cómo se dicen? De análisis estadísticos, bueno, métodos estadísticos. Ok, empezamos analizando lo que serían también los métodos estadísticos, porque apenas es el inicio. Bien, ¿alguien que me pueda ayudar a desarrollar lo que eran los métodos para reducir errores sistemáticos? ¿Quién me los menciona? Pues bueno, estaba el diseño, la técnica del diseño cuidadoso del instrumento, que permite reducir la sensibilidad del instrumento en su mayor expresión. eh, bueno, y se puede reducir de la mejor forma posible. También estaba el método de entradas opuestas, que se mete una entrada, en una entrada un valor que va a compensar el error que se va a tener, y pues se va a tener el error interferente, pero ya se tiene la capacidad de, bueno, para esto se tiene que conocer la capacidad, más bien se tiene que conocer el error, y, y pues bueno, también estaba la retroalimentación de alta ganancia, que es un lazo cerrado que va a retroalimentar el sistema con la salida que tienes en la, o sea, se va a retroalimentar en la entrada, y es para reducir los errores aparentes, y, y pues bueno, se tiene una diferencia para poder determinar un error y reducir el ruido. La calibración corregía. En retroalimentación que habíamos dicho que era importante cuidar. Les había dicho que había una cosa que tenía que ser muy cuidadosos. No, no lo anoté, profe, la verdad es que a veces va un poco rápido. Oh, pues díganme, ¿alguien recuerda? Pues según yo se debe de tener cuidado en la retroalimentación de alta ganancia porque si no lo tenemos al momento de retroalimentar el sistema podemos producir un sistema inestable. Eso, la inestabilidad. Hay que tener cuidado con ese detalle. Bien. Ahora sí, calibración. Pues sí, la calibración corrige los errores dados por el ambiente o la frecuencia de entrada, y pues calibrando el sistema se rectifica la entrada desde antes, o bueno, la lectura, y se aumenta la frecuencia para que se pueda tener una mayor lectura de datos. Eh, También está la corrección manual de una lectura de salida, que eh, bueno, la corrección manual es similar al método de entrada de oposición, que es lo que se hace cuando tienes el error, y el error es debido a una perturbación en el sistema durante la medición, y lo que se hace es calcular los efectos de los errores sistemáticos, y después se hace una corrección en las lecturas, eh, pero para eso se necesita tener la capacidad de cuantificar otras condiciones que también puedan generar perturbaciones. Eh, y pues también vimos los instrumentos inteligentes, que es el método más sencillo y efectivo para trabajar contra errores sistemáticos, y en muchos casos el error se reduce de forma significativa, y lo que hace es que se cuantifica primero el error remanente máximo, que es lo que no se logra filtrar, y
y pues el cual no va a ser no siempre va a ser posible cuantificarse de forma precisa, eh, pero lo suele hacer expresándolo con una pequeña desviación respecto a un punto medio. Ok, bien. Buen resumen. ¿Alguna duda de lo que vimos el día de ayer? No, profe. ¿No? Bien. Después, ¿qué hicimos? Por ahí unos pequeños ejercicios, ¿verdad? A ver, ¿quién los tiene ya acá bien chidos resueltos? Déjenme les comparto pantalla con una presentación para seguir. Denme un segundo, denme un segundo. Ahora sí, ya deberían de ver pantalla. ¿Confirman? Sí, profe, sí se ve. Muy bien, ahora sí. Ejercicios. ¿Qué obtuvimos? ¿Quién se la sabe? Ah, ¿qué le digo? Lo que obtuve de valores y eso. A ver, primeramente recordemos de qué era el ejercicio. Pues se supone que se midió la longitud de una barra de metal por diferentes observadores y se tomaron dos conjuntos de medidas. Ok. ¿Me ayudas con los resultados de las medidas A? Sí, de las medidas A, la media me dio 409, la mediana 408, la varianza 137 y la desviación media 11.7. Muy bien, correcto. ¿A todos nos da eso? Sí. Sin problemas. Y para la medida B, ¿quién las tiene? Yo. A ver. La media me dio 406, la mediana 407, la varianza me dio 4.2 y la desviación, ¿la qué? Ajá, la otra me dio 2.049. Ok, correcto. Ahora, a partir de lo que nosotros estamos obteniendo, les había hecho la pregunta, ¿en cuál de las dos medidas tendrían mayor confianza? ¿Y por qué? Pues yo confiaría más en las medidas B, porque hay menor variación más o menos sobre la media. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí, aparte se repiten más mediciones. Ok, que también viene siendo parte, pues, digamos, la predisposición al hecho de que hayamos disminuido nuestra respectiva desviación estándar, ¿verdad? Que, pues, si se fijan, sí tenemos una diferencia significativa en una respecto a la otra. ¿Cuánto dijiste que habíamos obtenido de la varianza en la medida A? En la varianza de la A, 137. Y en la varianza de la B. 4.2. Uy, un mundo de diferencia, ¿verdad? Bastante. Así que, pues bueno, empecemos o continuemos analizando esos pequeños detalles. Al cabo, el día de hoy está rapidísima lo que vamos a analizar. Y el día de mañana, que tenemos 2 horas ya, le damos un poquito más a profundidad. Ah, ¿también hicieron los histogramas? Sí, sin problemas. Sí, Sí, profe. Bueno, esos, híjole, no tengo imagen, jeje. Pero pues ustedes ya vieron el histograma, ¿verdad? Ok, bueno. Dentro de lo que sería ya un poco de las técnicas que llegamos a utilizar para un análisis, encontramos técnicas gráficas, ¿sí? Que a fin y al cabo estas técnicas, aunque sean gráficas, estamos de acuerdo en que nos basamos en funciones, las cuales nos ayudan para obtener determinados valores.
La primera técnica con la que nos vamos a encontrar sería con la de el histograma, ¿sale? Como ya sabemos cómo se realiza un histograma sin mucha complicación, y este nos ayuda primeramente a analizar qué cosa. La frecuencia de datos en nuestro conjunto de datos. Nuestra frecuencia de datos, correcto. Además, nos ayuda a prever lo que sería la distribución con la que vamos a estar trabajando. Si se fijan en este histograma, nosotros tenemos no tan solo la frecuencia de datos, sino que lo estamos analizando a partir de desviaciones y número de medidas. Es algo lo cual se aplica cuando utilizamos la técnica de histograma en este apartado, ¿sale? No es tanto como analizar lo que sería la frecuencia ni las medidas, sino vamos a analizar un poco más las desviaciones porque estas son las que nos interesan, saber cuánta dispersión estamos teniendo respecto a un punto, ¿verdad? Como ya sabemos, conforme nosotros vayamos, digamos, incrementando el número de medidas, ¿qué va a estar sucediendo? Pues, si nosotros tenemos más medidas, podríamos hacer que estas desviaciones se vayan haciendo entre ellas cada vez más pequeñas y más pequeñas. Es decir, estaríamos aumentando, pues, nuestras, entre comillas, barras, ¿sí?, de nuestro respectivo histograma, hasta un punto en el cual teóricamente tú tendrías la capacidad de realizar infinitas medidas, por los cuales tú tendrías, entre comillas, infinitas barras, ¿verdad? Y al nosotros tener infinitas barras, ¿qué sucedería? Pues si nosotros seguimos incrementando estas desviaciones y estos, digamos, rangos de medida, tendríamos, en teoría, una curva suave, ¿verdad? Donde dicha curva ya tiene otro nombre, el cual se le conoce como curva de distribución de frecuencias, ¿va? ¿Sí recordamos de dónde nace esta curva? ¿Sí? Sí. Sí. Ok, bueno. Tenemos nuestra curva de distribución de frecuencias, la cual ya sabemos que no es más que la suma y el comportamiento de todas nuestras posibilidades o de nuestra probabilidad en determinado evento. Ahora, lo que tenemos que recordar dentro de esta curva sería que el área bajo la curva va a ser igual a 1, porque recordemos que estamos hablando a fin y a cabo de probabilidades. Entonces, la suma de todas las probabilidades siempre va a ser igual a 1. No puede ser mayor que 1, si no ya no estamos hablando de probabilidad. Al ser la curva de esta forma, nosotros podríamos calcular su área a partir de una integral, la cual sería la integral bajo la curva. Y la función de la integral se puede definir como f de d, ¿vale? Bueno, ahora, ¿qué va a suceder? Si nosotros queremos determinar lo que sería el área entre un punto o entre dos puntos específicamente, nosotros tendríamos que integrar esa parte entre esos dos puntos a partir de nuestra función, ¿sale? ¿Ustedes pueden ver mi cursor? Sí, profe. Ok, vale. Si nosotros quisiéramos determinar lo que sería el área entre el punto D1 y D2, esta sería ¿qué cosa? Nuestra probabilidad de que los eventos sucedan en esta parte, ¿cierto? Que supongamos aquí tenemos la media en 407, siguiendo el ejemplo de las barras, y D1 sería 410 y D2 411. Entonces, si nosotros quisiéramos conocer la probabilidad de que una de nuestras barras se encuentre entre estos dos datos, tendríamos que integrar esta área de la curva. Por otra parte, supongamos que por acá tenemos un 402. Queremos conocer la probabilidad de que nuestra barra se encuentre de 402 para abajo, pues tenemos que integrar esta parte de la curva. Entonces recordemos que más o menos así es como nosotros vamos utilizando nuestra respectiva distribución
estándar, ¿vale? Sin embargo, posteriormente nos encontramos con algo conocido como una distribución normal estándar o la distribución de Gauss, distribución gaussiana. No sé ustedes cómo la hayan visto. Yo le digo distribución normal y normal estándar, ¿vale? Bueno, la distribución normal es una la cual nos va a apoyar a esta misma característica curva o nuestra campana de Gauss como tal, para nosotros poder, digamos, simplificar todos nuestros métodos. Para empezar, vamos a encontrarnos con que nuestra función va a cambiar un poquito, donde nuestra curva se va a caracterizar a partir de esta ecuación, ¿vale? Si nosotros quisiéramos determinar un área entre dos puntos, pues utilizaríamos la integral para dicha ecuación y todo se puede simplificar a partir de un valor el cual denominamos el valor de z. ¿Recuerdan haber tratado con z? Sí, profe. Ok, bueno, simplificando todo esto, obtendríamos lo que serían los valores de z, los cuales nos estarían diciendo o estaríamos tratando con lo que sería el cambio de error en la distribución. Recordemos que todo esto está aplicándose a el error dentro de pues, nuestro sistema de medición. Al estar trabajando con una distribución normal estándar, ¿sí? ¿Qué parámetros o qué condiciones vamos a estar trabajando? Primeramente, nosotros tenemos una distribución normal. Ahí, esta sería una distribución normal y parte de la condición de la distribución normal sería una media, ¿verdad? Entonces nosotros encontramos nuestra media en el ejercicio anterior en 407, ¿sí? Habíamos dicho. Para el 2, para la toma de muestra 2. 406, profe. Ok, 406. Entonces aquí nosotros tendríamos 406 y ya tenemos nuestro comportamiento de la distribución. Sin embargo, en una distribución normal estándar, una de las condiciones importantes sería que la media se encuentra a 0. ¿Sale? Sí. Y bueno, la media se encuentra a 0 y nuestra desviación estándar se encuentra en valor de 1. De esta forma nosotros estaríamos normalizando y estandarizando nuestra distribución, que gracias a eso es que nosotros podríamos estar utilizando la tabla de distribución normal estándar. Esta tabla prácticamente no es más que un resumen, otro método, es como ya un desarrollo que se tiene dentro de lo que sería toda esta teoría, ¿sale? Para esta, nosotros estaríamos utilizando los valores normales estándar, que serían los de z, en los cuales, dependiendo de la tabla que estemos manejando, pues va a ser el área bajo la curva que estemos trabajando. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla de lo que sería la distribución normal estándar, ¿sale? O una tabla z. En el caso de la tabla z, ¿qué podemos observar? En primero, que tenemos valores de z de .001, .01, .02, .03, etcétera, hasta .09 y tenemos valores de 00, 01, 02, 03, 1 hasta el 3.6 y continuaría, ¿va? Si se fijan, aquí empezamos con .5 y llegamos hasta .99. ¿El por qué de esto alguno me lo puede justificar? ¿Qué, profe? El por qué nuestra tabla empieza con .5, termina con .99 y en Z es 0 y llega hasta el 3.69. ¿Sí, ¿sí habían visto la tabla de Z? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿Recuerdan más o menos cómo se usa? sí, o sea, pues por ejemplo la Z de 0.5040 es 0.01. Bueno, eso estaba más fácil, pero sí. 0.001. ¿Va? A ver. Lo que sería Z hace referencia a el punto en el cual tú estás parado, ¿sí? En el eje
X, pues nuestro valor sería Z. Y es muy importante denominar y denotar dos cosas. La primera, la simetría. Recordemos que la distribución normal estándar y la distribución de Gauss en general es una función simétrica. Todo lo que tengamos a partir del centro, a la derecha y a la izquierda es exactamente igual. Ahora, de ahí viene el uso de la tabla Z, por el cual debemos de saber a qué se refiere. ¿Por qué? Si se fijan, en este caso, nuestra tabla está haciendo referencia únicamente al valor Z positivo, de 0 a los positivos, ¿verdad? Es decir, desde 0 para la derecha, ¿correcto? Ahora, si nosotros decimos que queremos calcular la probabilidad de Z para un, digamos, valor de 1, Z igual a 1, pues nosotros tendremos que irnos aquí a Z para 1, ¿verdad? Que vemos que Z en 1 sería .8643, 8413, aquí, ¿verdad? Este sería nuestro valor de Z, .8413. ¿A qué hace referencia ese .8413? Al área bajo la curva desde Z igual a 1. ¿Sí? Que sería desde, digamos aquí, supongamos que aquí tenemos 1, desde aquí para la izquierda, el área bajo la curva sería ese 84.13, ¿sí? Que sería la probabilidad de que suceda determinado evento. ¿Sí? Recordemos, área bajo la curva sería el equivalente a probabilidad. ¿Va? Bueno, si yo les pidiera que me determinaran para Z igual a -1, ¿qué tendríamos que hacer? Al ser una función simétrica, ¿qué sucede? Si aquí tenemos Z en 1 para .8413, ¿cuál sería el área bajo la curva desde -1 hasta menos infinito? Porque la tabla es desde el punto hasta menos infinito. ¿Cómo podríamos nosotros determinar el área desde el punto, desde un punto negativo hacia la izquierda? Al ser simétrico, si nosotros queremos determinar un valor de Z negativo, sería 1 menos el valor de la función positiva. Si yo les pregunto entonces cuál es la probabilidad de que me suceda el evento para un valor de Z igual a -1, ¿cuál será dicha probabilidad? Sería 1 menos .8413. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que me suceda un evento de -1 hacia la izquierda? ¿Qué? Decir hacia la izquierda ya es repetir. Queda sobreentendido que es del punto por la izquierda. ¿De -1, profe? Sí, de -1. 0.8413. De -1. Es 0.1587. Así es. El punto 8413 sería de 1 positivo. ¿Sí? Digamos que desde aquí, creo que por aquí tengo para... Ah, sí, tengo, qué tonto. Sería desde aquí, supongamos que aquí está el 1, para la izquierda. Que sería... Bueno, imagínense que esa es una línea recta, toda esta parte, ¿verdad? Ese punto 8413 sería toda esa área de la curva. Pero ahora, si yo les pido desde -1, ¿desde dónde sería? Digamos desde aquí, -1, ahí está. Tenemos esta parte y ese punto 1587 que nos está dando sería esta parte, ¿sale? Que es el área bajo la curva. Así ya no tenemos que utilizar las integrales desde el valor de Z, sino simplemente utilizamos la tablita. ¿Sí? Sí, profe. También tengo puntero láser. ¡Wow! Perdón. Qué cosas. Jeje. Bueno, ahora. Una cosa o otra cosa importante dentro de lo que sería el uso de la desviación normal estándar es el hecho de la interpretación que tenemos en la desviación, ¿verdad?
¿Recuerdan un poco el comportamiento de nuestra distribución normal estándar respecto a la desviación que tenemos? La verdad no sé a qué se refiere, profe. Bueno, dentro de lo que tenemos de nuestra distribución normal estándar, recordemos que ya es, digamos, una función determinada, muy estudiada y siempre, digamos, pues es con la que más te encuentras. No sé si recuerden que dentro de estadística tú tienes diferentes tipos de distribuciones, pero entre las más aplicadas se encuentra la distribución normal estándar, digamos que es la más común en la naturaleza, ¿sí? Pues a nosotros estar trabajando con datos naturales, nos vamos a siempre topar con esta distribución. Es parte de la belleza que vamos a encontrar casi siempre en el estudio del error, ¿vale? Ahora, cuando nosotros tenemos nuestra distribución normal estándar, recordemos un poquito lo que hace referencia a las desviaciones, en la cual, como ya es una curva específica con una función específica y un área específica, nos encontramos con que a partir del punto medio, más bien, a partir del punto medio, si nosotros nos vamos alejando desviaciones estándar, ¿sí? Vamos a encontrarnos con áreas específicas bajo la curva, de tal forma que si nosotros nos plantamos en el punto medio a más o menos una desviación estándar, tendríamos el 68% de los datos. Del punto medio a más o menos dos desviaciones estándar, tendríamos el 95.4% de los datos, y a más o menos tres desviaciones estándar, que ya sería como por acá, nos encontramos con el 99.7% de los datos. Es decir, prácticamente nuestro conjunto de datos siempre va a caer a más o menos tres desviaciones estándar de donde nosotros estemos trabajando. Otra forma de decirlo es que la probabilidad de que algún dato se encuentre afuera de tres desviaciones estándar es del 0.3%, ¿vale? Y es gracias a toda esta teoría que nosotros tenemos, por la cual podemos simplificar mucho lo que sería, pues, el estudio de los errores aleatorios, porque ya sabemos que va a seguir esta teoría casi siempre. ¿Sí? Por casi siempre hago referencia a prácticamente siempre, ¿verdad? Pero pues, ya saben, importante decir casi siempre. ¿Sale? Si recordamos todo eso un poquito más. Sí, profe. Sin ningún problema. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Híjole, fue más rápido de lo que esperaba. Pensé que íbamos a tardar más o que iban a tener más preguntas, pero no lo sé, Rick, se me hace falso, parece falso. Pues ya, íbamos a recordar lo que era la distribución normal estándar y ya a partir de mañana empezamos a ver la aplicación de esta misma. ¿Sí? Sí, profe. Ok, pues entonces sería todo por hoy, supongo, a menos que tengan alguna pregunta. O saben todo o no me hacen preguntas. ¿Cuál de las dos es? No, pues es que esto de estadística ya lo habíamos visto, o sea, es como una refrescada lo que usted nos dio hoy. Híjole, pues el que les dio estadística se los debió de haber enseñado muy bien. Mis respetos. Entregábamos un buen de tareas, pero un buen de tareas con esa maestra. No, pues me alegra saber que son buenos en estadística. Eso les va a simplificar mucho el trabajo. ¿También Pero saben solo manejar en Excel? estadística, porque lo demás no sabemos muy bien, profe. Ah, si sabes manejar estadística y Excel, tienes la vida resuelta. ¿Saben manejar Excel? Sí, qué bueno que No, me sí. dice Sí. eso. Ya tienen la Ya vida puedo estar resuelta. tranquila. Sí, no se preocupen por nada más. La ingeniería siempre se simplifica con estadística y Excel. Pero pues bueno, me alegra saber que tuvieron un buen maestro de estadística.
Eso es práctico, muy práctico. Entonces, pues fuga. Nos vemos mañana. Sale, profe, muchas gracias. Gracias, hasta Mañana. mañana. Gracias, profe, que tenga buen día. Igualmente. Gracias.